Buenas noches. Hoy es domingo 11 de noviembre de 2018. Seguimos con las clases de Kabbalah. Vamos a hacer un shiur de Kabbalah sobre la tefila con Kavanah, es decir, la oración con intenciones y nombres de Dios. Y estamos en la Fundación Yehiel Foundation. Y vamos a seguir con los párrafos de la Shema. Hoy es la clase número 36 del tefila con Kavanah. Quería hacer también un recordatorio, y es que el día 16 de diciembre voy a dar una conferencia sobre la Kabbalah del éxito en los negocios. No es nada de lo que nadie pueda sospechar. Es totalmente diferente, va a ser muy sorpresivo, y ahí vamos a entender de qué depende de verdad el éxito en los negocios, y por eso mucha gente fracasa, mucha gente tiene bloqueos, no saben por qué. Y ahí vamos a dar las verdaderas claves del éxito en los negocios. De momento ya hemos ocupado el cupo de consultas para los 100 primeros que se han inscrito, pero hay muchos más que lo piden, así que voy a dar más horas de consulta a los próximos que se inscriban. Quizás haga 100 más. Muy bien, pues eso en cuanto a la conferencia que voy a dar en diciembre en San Francisco. En cuanto a la página web nueva que hemos hecho, que es almashermanas.com, pues ya empiezan a ver un poco de materia para que nuestro algoritmo pues encuentre afinidades entre personas. Y la verdad, hemos encontrado hombres de mucha calidad y mujeres de mucha calidad. Así que va a ser muy bonito y trataremos en menos de 2 meses y medio pues hacer la primera reunión de presentaciones, donde precisamente estaré yo presente. Haremos un Shabbat conjuntamente, y las comidas de Shabbat, la del viernes por la noche, sábado al mediodía y la Seudah Shlishit, serán totalmente gratis para los asistentes. Además de hacer preguntas y respuestas y consultas con todos ellos, así que estaré muy cerca de todos los asistentes personalmente durante muchas horas. Muy bien, ahora si tenéis alguna pregunta antes de empezar la clase. Muy bien. Sí. He leído que lo no revelado depende de lo revelado. Entonces, ¿por qué esta relación? Primero, ¿dónde has leído eso? Que lo no revelado depende de lo revelado. En una versión del Zohar. El Zohar explicado. Bien, hay que entender que lo revelado son historias. Toda la Torah son historias. Pero lo bueno que tienen esas historias es que inducen a hacer preguntas. Y la pregunta ya es el recipiente de la respuesta. Ningún maestro te va a dar una respuesta si tú no le has hecho la pregunta adecuada. ¿Y de dónde nace la pregunta adecuada? De lo revelado. Por ejemplo, Caín mata a Abel. Y dices, bueno, ¿por qué Caín mata a Abel? Pero la pregunta solo es posible si has leído la historia de Caín y de Abel. Eso es lo revelado, la historia. Eso te induce a hacer la pregunta, y de ahí viene la respuesta. Y la respuesta es lo no revelado, los secretos del cielo. ¿Más preguntas? Hay preguntas de internautas. Decías que antes de meditar, en los preliminares, se tenía que hacer 15 veces la Shema para poder meditar correctamente. La primera frase de la Shema. La primera frase de la Shema, decirla 15 veces. ¿Por qué se repite 15 veces? Porque, primero, la Shema lleva dentro, como hemos visto en la clase anterior, lleva un nombre que es de Gesed puro, la bondad pura. Luego, cuando vamos a meditar, vamos a cruzar mundos que a veces no son muy cómodos, y por eso nos ponemos una estrella de David. Y luego, nosotros queremos conectar con el mundo de Atzilut y no queremos cruzar los mundos de Yetzirah y Beria porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar.
15 es el valor numérico de Yud-He, del tetragrama. Yud vale 10 y 5 vale He. Y Yud-He es, la Yud hemos visto que es Keter Jochma y He es Bina. Es decir, son las 3 sefirot, Keter Jochma Bina, del mundo de Atzilut. Entonces, al hacer 15 veces la primera frase de la Shema, primero nos rodeamos de la bondad divina, con el nombre Yud, Yud, Alef, Yud que hemos visto en la clase anterior, y segundo, conectamos directamente con el mundo de Atzilut, haciendo un puente totalmente inocuo sobre los mundos de Yetzirah y de Beria. Más. Con esta misma pregunta, ¿cuánto tiempo hay que recitar el Shema? Es decir, cada vez que se medita, antes de cada meditación, y si se hacen 2 meditaciones, ¿son 2 veces o vale una vez para todas las meditaciones que hagas? Vale una vez para todas las meditaciones. Otra pregunta de un internauta. ¿Qué nos puedes decir sobre el péndulo hebreo para sanación? Bueno, yo aprendí de mis maestros que independientemente de los pergaminos autorizados, que son las mezuzot, que se ponen en las puertas, los pergaminos en la cabeza, los tefilín y del brazo, el Sefer Torah, la Megilá de Esther, la Ketoret, independientemente de los textos autorizados, no hay que tocar objetos, y menos objetos físicos, ni poner nombres en objetos físicos, ni hacer amuletos. Es muy peligroso. Lo que hay que hacer es meditar sobre la copa de vino cuando hacemos el kiddush y luego vamos a beber ese vino. Pero la meditación sobre un líquido está bien, pero meditar sobre objetos físicos no está bien, aparte los objetos físicos aceptados por la halajá. Entonces, no recomiendo que se hagan este tipo de ritos porque primero no está autorizado por el Shulchan Aruch. No está autorizado por nuestros sabios y yo como maestro de Kabbalah no lo autorizo. Tiene más efectos nocivos que positivos. Se asemeja mucho a la brujería y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ni con ninguna técnica de adivinación, ni con ningún rito de hacer velas raras y cosas así. No hacemos esas cosas. Solo meditamos sobre nombres de Dios y como mucho sobre el kiddush del Shabbat o de las fiestas. Nada más. Si una persona tiene un péndulo hebreo porque no lo sabía y lo tiene en su casa, ¿qué hace con él? Lo entierra. Otra pregunta. En el libro de la Redención, en la página 86, dices que para que una respuesta venga sin demora, se dice una frase que es Ararita Catriel Yud Kevavke Tsevaot. Y en la Kabbalah de la conexión con Dios, el otro libro, en la página 106 dices lo mismo, pero en vez de Yud Kevavke ahí se pone Ya, es decir, sería Ararita Catriel Ya Tsevaot. ¿Cuál es la diferencia? ¿Tienen el mismo efecto? Bueno, hemos visto que Yud-He, y es la primera pregunta que me habéis hecho, Yud-He es el mundo de Atzilut. Pero cuando yo utilizo el Yud-He Vav-He, en realidad no es Yud-He Vav-He, es la permutación del mes de Yud-He Vav-He para inducir las radiaciones lunares sobre la Tierra. Es decir, nosotros trabajamos mucho sobre las radiaciones lunares. No olvidemos que no tenemos nada que ver con la astrología y no nos guiamos por la astrología, pero sabemos que en el interior de cada planeta o satélite, en este caso, habitan almas de tzadikim. Entonces, conectamos con esas almas a través de estas frases. Ahora, cuando permutamos el Yud-Ke Vav-Ke con su vocalización, entonces atraemos radiaciones cósmicas benéficas para la oración que estamos haciendo. Si no conocemos la permutación, entonces utilizamos Yud-He, que es genérico.
En este mes sería Vayohaha, Vav Yud He He, ¿vale? Porque es Kislev. Porque es el mes de Kislev. Pero si no sabemos, utilizamos ya, y es algo genérico y ya está. ¿Más preguntas? Sí, solo recuerdo que en el blog, en las meditaciones para Rosh Hodesh, están todas las permutaciones del Yud Ke Vav Ke según los meses. Muy bien. ¿Ya? Arrancamos la clase. Primero, quiero deciros que después de las dos primeras frases de la Shema, que nos ha tomado toda la clase anterior, por su gran nivel de importancia y su profundidad, ahora en toda la oración de la Shema, el texto de la Shema que sigue las dos primeras frases, lo vamos a dividir en 4 partes. Cada parte representa una letra del tetragrama. Luego, la primera parte que va... Ahora, vamos a mirar en el libro de qué palabra a qué palabra van los párrafos. Esto es muy importante saber a qué tenemos que pensar. Vamos a buscar la Shema. Entonces, Ve'afta et Adonai Eloheja hasta Ubishareja es la letra Yud la que rige. No olvidemos que Yud Ke Vav Ke es la canalización para traer milagros a este mundo. Y normalmente este mundo, cuando se desconecta del mundo espiritual, todo es un caos. Si las dos primeras letras, Yud He, que representa el mundo espiritual, se unen con las dos últimas letras, Vav He, del tetragrama, del mundo físico, entonces hemos unido el mundo de arriba con el mundo de abajo y se aleja el caos. Por eso la Shema es tan importante, porque une el mundo de arriba con el mundo de abajo. Así que, desde Ve'afta et Adonai Eloheja, y aquí lo vemos en el libro de Patach Eliyahu, en la página 57, ¿no? ¿No es correcto? Sí. El 57 va desde Ve'afta hasta Ubishareja, ahí lo tenemos. Esa es la letra Yud la que rige esa intención. Luego, la segunda parte que va desde Ve'haya im shamoa tishmeu, aquí lo tenemos, la segunda parte. Ve'haya im shamoa tishmeu, también en la misma página 57 del Patach Eliyahu. Hasta Vesamtem, esto rige la letra He. Hemos visto que la letra Yud tiene que ver con Jochma, la meditación, y la letra He tiene que ver con Binah. Estamos bajando por el árbol de la vida desde Keter hasta Malhut. Entonces, cada párrafo es una letra hebrea del tetragrama. ¿Vesamtem o antes de Vesamtem? Vesamtem. De Ve'haya a Vesamtem. Ve'haya im shamoa tishmeu hasta Vesamtem. Vesamtem empieza una frase. ¿Perdón? Excluyendo, o sea, en Vesamtem cambia, pasa a otro, ¿no? Sí. Luego, el tercer párrafo ya es la letra Vav, que tiene que ver, ahora lo vamos a buscar, desde Et Devarai hasta Al Haaretz. Este tercer párrafo es Zeirampin, es la Vav. Así que vamos a ver, Et Devarai está aquí. Et Devarai, ¿lo veis? Hasta, en la página siguiente, la página 58, hasta Al Haaretz, aquí se nota claro que se termina. Esto es Zeirampin.
que es la Vav. Y finalmente, desde Vayomer Adonai el Moshe Lemor hasta Emet, el final de la Shema, esto es la G final del tetragrama. Bueno, ahora vamos a entrar en el detalle. ¿Lo puedes decir en esta? En el libro de Birkat Shlomo, miramos. Desde Ve'afta et Adonai Eloheja hasta Ubishareja es la Yud. Página 59. Luego desde Vehaya hasta Besamtem, aquí está la primera palabra de la página 60, Besamtem. Y luego desde Et Devarai hasta Al Haaretz, esto es la Vav, Zeirampin. Y luego desde Vayomer Adonai el Moshe Lemor hasta Emet, eso es la G final de Malhut. Así hemos bajado todo el árbol de la vida con la Shema. Ahora, eso es lo primero que hay que entender, que tenemos el tetragrama en estos 4 párrafos. Luego, el primer párrafo de la Shema que va desde Ve'afta hasta Ubishareja tiene 42 palabras. Esto es muy importante porque hace referencia a los nombres de Dios de la Nabejoa. En el segundo párrafo tenemos 72 palabras que corresponden a los 72 nombres de Dios. Encima de cada palabra hay que meditar el nombre de Dios de los 72 nombres de Dios en orden cronológico. Es decir, cuando decimos Vehaya, hay que poner Vav Vav. Cuando decimos Et, de Et Shamoa, hay que poner Yud Lamed Yud. Cuando decimos Shamoa, hay que poner Samech Yud Tet. Y así hasta los 72 nombres. Entonces, los libros que tienen Kavanot ya los llevan encima. Entonces, solo hay que visualizarlo. Estos 72 nombres los tenemos de la Torá del capítulo 14 de Shemot, de Éxodo, en los versículos 19, 20 y 21, y ya hemos visto cómo se construían. Primera letra del versículo, última letra del segundo versículo, primera letra del tercer versículo. Segunda letra del primer versículo, penúltima letra del segundo versículo, segunda letra del tercer versículo. Y así vamos reconstruyendo los 72 nombres y los vamos poniendo encima de cada palabra de la Shema. Entonces, como es una ingeniería complicada, es mejor comprarse un libro que tenga Kavanot directamente. Y si no, pues haremos una fotocopia de mis libros y los ponemos en el blog. Y ya está. Ahora, la gracia es que el tercer párrafo tiene también 72 nombres, 72 palabras. Y eso es bastante gracioso porque las 72 palabras que siguen, desde Vayomer Adonai hasta Elohim, tiene 72 palabras y hay encima de cada palabra un nombre de Dios que no son los 72 nombres de Dios que hemos estudiado nosotros. Son otros 72 nombres de Dios que nos ha dado Rabbi Moshe Hayim Luzzatto. Y en los libros de Kavanot viene encima de cada palabra esos otros 72 nombres. Entonces, no hay que saberlos de memoria, pero los vamos barriendo con la mirada a medida que lo vamos leyendo. Así que tenemos las 42 primeras palabras de la Nabejoa, 72 palabras que sigue el segundo párrafo de los 72 nombres de Dios de la Torah, y luego tenemos en el tercer párrafo, que va desde Vayomer Adonai el Moshe Lemor hasta Elohim,
otras 72 palabras donde vienen 72 nombres de Dios de Ramjal, de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Y esos nombres no están en los shiurim que hemos visto. Pero yo los he recuperado todos. Y los tengo en mi cuaderno y los pasaremos a limpio. Aquí están los otros 72 nombres de Ramjal. Que también 72 es Gesed, es otro tipo de bondad divina. Pero estos 72 nombres están en un párrafo que van desde Vayomer Adonai el Moshe Lemor hasta Elohim, prácticamente hasta el final. Ahí hay 72 palabras. Entonces no es desde Et Devarai. No, no es desde Devarai. Los primeros cortes es para Yud Ke Vav Ke, Vale. y los cortes que os estoy dando es para tener 42 nombres, 72 nombres y 72 nombres. Tres. Son tres entonces. Ya son tres. Son tres. A la Eretz primero y después los 72. 42 nombres, 72 nombres y 72 nombres. Primero son 4 bloques y luego son 3 bloques. Pero esto ya viene dentro de los libros con Kavanot, ya viene impreso. O sea, tampoco hay que romperse mucho la cabeza, simplemente hay que barrerlo hay que escanearlo con la mirada y ya está, según vamos pronunciando las palabras. Pero hay que saber que hay 72 nombres más de los conocidos, que ya no son los mismos, algunos pueden coincidir, pero en general son diferentes. ¿Y de dónde sale? Pues sale del guía espiritual de Ramjal, que era la reencarnación de Moshe Rabenu, de Moisés. O sea, es como... Rayamemna. Rayam Emna era Moshe Rabenu, con el Zohar HaKadosh, con Rabbi Shimon Bar Yochai. Pero con Ramjal es Moshe Rabenu, reencarnado en Ramjal, y el guía espiritual de Ramjal en ese momento para encontrar estos 72 nombres es otro. El guía espiritual de Ramjal se llamaba Shemayel. Y qué casualidad que dentro de la palabra Shemayel está la palabra Shema. Es decir, es el ángel de la Shema que se lo ha dictado. Qué casualidad. Y eso lo vimos cuando estudiamos las 70 reparaciones de Ramjal. Ahí apareció el guía espiritual de Ramjal, que era Shemayel. Entonces tendremos que copiar todos estos 72 nombres y pasarlos al blog para que la gente lo pueda conocer. Luego, cuando acaba la Shema, acaba con una palabra que es Emet. Emet tiene el poder de quitar la falsedad de nuestros corazones. Luego, en el párrafo de Zeirampín aparecen nombres de Dios, es decir, en el párrafo número 3, que di anteriormente, que va desde Ed Devarai hasta Al Haaretz, aparecen nombres de Dios que si quieres escribir los vamos a poner, que es el tercer párrafo que tiene que ver con Zeirampín, que representa la letra Vav del tetragrama, y estos son los nombres de Dios que hay que meditar. Lamed Alef Vav, Alef He Yud He, Resh Alef He, Yud Yud Lamed, Yud Alef He Dalet Vav Nun He Yud, que es la trenza Yud Ke Vav Ke con Adonai, Yud Alef He Dalet Vav Nun He Yud,
y Kuzu, Jav Vav, Zain Vav. En el medio de la Vav hay un punto para hacer la U. Kuzu. Ahora los voy a enseñar. Esto es para cruzar Zeir Anpin. Lamed Alef Vav, Alef He Yud He, Resh Alef He, Yud Yud Lamed, Yud Alef He Dalet Vav Nun He Yud y Jav Vav Zain Vav. Esto es lo que nos hace cruzar el mundo astral. Zeir Anpin es el mundo astral. Y por encima del mundo astral están el mundo de los nombres de Dios. Muy bien. En el último párrafo de la Shema hay también 4 nombres de Dios que hay que tomar nota. Yud Yud Mem, Yud Yud Mem. He Lamed Yud, Yud Lamed He y Mem He Mem. Repito, Yud Yud Mem, He Lamed Yud, Yud Lamed He y Mem He Mem. Ahí están. Yud Yud Mem, He Lamed Yud, Yud Lamed He y Mem He Mem. Esto en el último párrafo. Ahora, hay que saber que la Shema es curativa. La Torá dice que nuestro cuerpo está subdividido en 248 partes y 365 venas principales. Entonces, las 248 partes se curan con la luz de las 245 palabras de la Shema, que son 245, pero repetimos las últimas 3 palabras, Adonai Elohim Emet, Adonai Elohim Emet, y al repetir Adonai Elohim Emet, añadimos 3 palabras a las 245 y ya nos suma las 248. Ahora, esta Shema tiene mucho poder. ¿Por qué? Porque el primer párrafo, que tiene 42 palabras, hace referencia a la nave Joa, que es la materia prima, esos nombres de la nave Joa a los que hace referencia, es la materia prima con la cual Dios creó toda la creación. Y nos pone esa arcilla en la mano. Segundo, el párrafo que tiene los 72 nombres de Dios nos da bendición para 72 situaciones que podemos llegar a vivir en este mundo. Y corrige 72 angustias posibles que podemos llegar a tener en nuestra vida en este mundo. Y el último párrafo de otros 72 nombres de Dios que nos ha dado Ramjal también nos aporta una bondad adicional. Y la suma de las 248 palabras da luz a todas nuestras partes de nuestro cuerpo, curando cada parte del cuerpo. Entonces, según la Kabbalah, ocurre la cosa siguiente. Cuando una parte del cuerpo enferma, es el final de un proceso que empezó mucho antes. Es decir, la enfermedad nace en el cuerpo astral, en el aura, en una parte mucho más elevada que la parte física. Y el cuerpo astral va dando su infección a los diferentes niveles de alma que tenemos, de la Neshama al Ruach y del Ruach al Nefesh. Y cuando ya no se ha curado en los niveles de alma, entonces la enfermedad aparece en el cuerpo físico.
Pero resulta que las 248 palabras de la Shema curan la enfermedad en la raíz de la enfermedad física que es el alma. Es decir, da luz al alma. Entonces, si has curado el alma, esa curación se repercute del ruach de la neshama al ruach y del ruach al nefesh. Y el nefesh cura el cuerpo. Por eso cuando un maestro de Kabbalah cura a una persona, no es ningún brujo, solo ha traído luz a la parte del alma que corresponde a esa parte del cuerpo que ha observado enferma, porque la raíz de esa enfermedad está en el alma. Y esa raíz de la enfermedad está en el alma, que generalmente está originada por una depresión. La depresión enferma el alma, que enferma las emociones, que enferma el cuerpo. Por eso hay que estudiar los secretos del cielo. ¿Por qué? Porque es un remedio antidepresión. Los secretos del cielo dan una satisfacción al alma. Al recibir esa satisfacción, el alma se pone a brillar, todas sus partes brillan, esa luz, esa luminosidad pasa al ruach, a las emociones, y de las emociones al cuerpo, el cuerpo está sano. ¿Qué ocurre cuando una parte del cuerpo está enfermo? Entonces el maestro Kabbalah lo que va a traer es luz a esa parte del alma, no del cuerpo, sino del alma que se deprimió, y le va a llenar esa oscuridad de luz. Esa luz se va a repercutir hasta el cuerpo y el cuerpo va a curar. En realidad es una ingeniería divina. No tiene nada de brujería ni nada de cosas raras. Lo que pasa que hay que entender que el mundo espiritual no le vemos. Entonces creemos que si el cuerpo enferma, pues es una cosa del cuerpo. Pues no, señor. Empieza siempre, siempre en el alma. Y la curación se hace en el alma. Que luego viene un médico y te cura, muy bien. Es porque esa luz indujo a un médico a ser inspirado por un ángel cuyas manos, ese ángel va a manejar las manos de ese médico para que la operación salga bien. O que el médico tenga inspiración para darle el tratamiento correcto. Pero al fin y al cabo, todo ocurre en el mundo espiritual y todo se resuelve en el mundo espiritual, y no hay nada que no se resuelva en el mundo espiritual. Incluso si parece que lo ha resuelto alguien físico, no es así. Ha habido una inspiración cósmica sobre esa persona física que te ha curado. Así que todo está ligado. El problema es que no lo vemos. Es una gran ceguera. Y como la Torá dice que hay que ayudar al ciego, y no está hablando del ciego que estás ayudando a cruzar la calle, está ayudando al ciego que no ve el mundo espiritual. Entonces, si hay que ayudar al ciego, quiere decir que hay que difundir los secretos del cielo, para dar visibilidad a quien no la tiene. Punto final. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Con eso acabo la Shema. Después de la Shema hay párrafos intermedios y luego empezamos con la Amida. Vamos avanzando poquito a poco. Vamos 36 clases para llegar a la Shema, madre mía. Sí, preguntas, imagino, ¿no? Hay una diferencia cuando se dice la Shema en público, es decir, con minyan en la sinagoga, o bien cuando uno lo dice solo en casa. Es decir, que el Adonai Elohim Emet no es igual al final cuando lo dices con minyan en la sinagoga o cuando lo dices tú. ¿Por qué no es igual? ¿Por qué no es igual? Tienes que esperar a que el Hazán haya terminado y dices Emet junto a él. Y si lo dices tú solo, añades las 3 palabras, si no, no cumples con las 248 palabras. En todos los casos se dice Adonai Elohim Emet. ¿Cómo que no? Siempre. Porque tienes que cumplir con las 248 palabras. Y si no, pues te has quedado con 245. En los libros se dice, se repite con el Hazán o se espera al Hazán. Se dice, cuando hay público sí, pero cuando estás tú solo, lo dices. ¿Cómo no?
pero si no estás solo y estás con el minyan, no hace falta que lo digas porque ya el Hazán lo hace para todos, ¿o cómo es? No, lo tienes que repetir porque tienes que usar la última palabra de Emet repetida que va a arrancar con el Veyatzir que sigue después. Si no, el párrafo que viene después se queda cojo. El Melech Neiman, es lo que se dice al principio. El Melech Neiman. Son las tres palabras para tener las 248. Si no dices Adonai Elohim Emet, dices El Melech Neeman, da igual. Tienes que sacar 248 palabras de tu boca. No hay otro remedio. Sí. Dime. La Shema, lo que hemos explicado en esta clase, vale tanto para la Shema de Shachrit, Minja y Arbit. ¿O hay alguna diferencia? Y la Kriyat Shema a la mitad también. Las 4 Shema. Más. ¿Se sabe cuál es cada palabra, la palabra que corresponde a tal órgano? Yo no tengo ese dato. No tengo ese dato. Ni lo he leído en ninguna parte, nunca. Ni en el Sefer Yetzirah, tampoco. Y nunca he visto las 248 partes, cuáles son. Ni las 365 venas tampoco están definidas. Que yo sepa, no. ¿Los 248 también tiene que ver con Abraham? Tiene que ver con Abraham y tiene que ver también con el arma que utilizó Pinjas para atravesar Cosbi y Zimri, que era un romaj. El remaj, que es la lanza, Resh vale 200, Mem 40 y Het 8. La lanza son 248. Es decir, que en realidad no era una lanza. No. Trajo la salvación con la Shema. Porque todo es un código. Más. Hay que saber también que Abraham vale 248 y el ángel Raziel, Amalach Raziel, el ángel de los secretos, vale 248. Así que 248 son los órganos, las palabras de la Shema, el patriarca Abraham y el ángel Raziel. Y también la lanza de Pinjas. Y las mitzvot positivas. Y las mitzvot positivas. Así que ese 248 es un código muy potente. Pregunta. Es sobre una clase anterior, no a esta. Vale. Hemos visto que hay una oración que es el Salmo 140, 150. No, perdón. No sé qué salmo es. Es Aleluya, Alelu, et Bekoshu. Y comentábamos que aquí conectamos es el 150. Conectamos con Metatron. Que Metatron conecta con Olam Yetzirah. Y después más adelante hemos visto que Metatron, el mundo de los ángeles, es el mundo Averia, es Yetzirah. Entonces, ¿cómo Metatron puede conectar con Yetzirah si Metatron es el mundo angélico, que es el mundo de Olam Averia? No, Metatron no es ningún mundo. Metatron es el jefe de todos los mundos. Metatron es el jefe de todos los mundos. De Atzilut, de Beria, de Yetzirah y de Malhut. Controla todo el mundo espiritual, todos los ángeles, todos los sarim, los príncipes y todo este mundo. Lo controla todo. No es un mundo, es el controlador de todas las fuerzas de este universo. Jamás Dios ha dado a nadie tanto poder como a Metatron. Es así que a Metatron se le llama Yud-Heh-Vav-Heh Katán, el pequeño Dios. Bien, te he contestado. ¿Más? Pues bueno, hacemos una pausa. Bien, pues vamos a meditar ahora
sobre el nombre de Dios número 36, que es Mem Nun Dalet. Mem Nun Dalet. Mem Nun Dalet. Aquí está. Está escondido en el Salmo 26, versículo 8. En hebreo es Adonai Ahavti Meon Beteja Umkon Mishkan Kevodeja. Hashem, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Y este nombre Mem Nun Dalet está escondido en la letra primera de la palabra Meón, la última letra de la palabra Mishkan y la penúltima letra de la palabra Kevodeja. Las tenemos puestas en este libro, que es la Kabbalah de la Tefilá con Kavaná preliminares. Lo tenemos en la página 36. Y Mem Nun Dalet tiene el poder, en la página 113. Mem Nun Dalet tiene el poder de conquistar el miedo. Es decir, de no dejar que el miedo se apodere de nosotros. Mem Nun Dalet. Y sabemos que el miedo es la madre de todas las malas emociones. Aquí lo tenéis. En la página 113. Lo vamos a meditar ahora mismo. Mem Nun Dalet. Bien, ponemos los pies en paralelo en el suelo, las manos con las palmas boca arriba sobre las rodillas. Cerramos los ojos. Respiramos 3 veces profundamente, inspirando por la nariz y exhalando por la boca. Ahora nos visualizamos dentro de una estrella de David, de color oro, de muy gran tamaño. Somos una columna de luz blanca. Enfrente de nosotros hay otra estrella de David de color oro que actúa de pantalla. Y vamos a convocar las letras que se van a presentar de color blanco. Llamamos la letra Mem y la iluminamos. Llamamos la letra Nun, la iluminamos. Llamamos la letra Dalet, la iluminamos. Ahora unimos las 3 luces, la luz de la letra Mem, de Nun y de Dalet en una sola luz central que sale por el pico superior de la estrella David que actúa de pantalla y es atraída por el pico superior de la estrella David donde estamos hospedados. Penetra en nuestro cráneo, ilumina el cerebro. Baja al corazón, ilumina el corazón. Y baja al hígado, ilumina el hígado. Sube al corazón, sube al cerebro. Baja al corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos esta luz por el cráneo, la fontanela, la parte superior del cráneo, y se transforma en una nube de luz encima de nosotros que se descompone en copos de luz que impregnan nuestra aura imantándola. Así nos atraemos radiaciones de poder contra el miedo. Ahora nos ponemos en un círculo, en un coro, ponemos en el medio el globo terráqueo
y vamos a proyectar esta luz sobre la tierra para quitar el miedo al ser humano. Sale de nuestro tercer ojo un rayo de luz violeta cargado del poder de Memnun Dalet y vamos a generar en la tierra una segunda piel, como un aura de color violeta que impregna a todos los humanos del poder contra el miedo. Ahora se presentan en nuestra meditación Metatron, Sandalfón y Mashiach y podéis hablar libremente con ellos. Ahora respiramos 3 veces profundamente. Abrimos los ojos. Bien, empezamos. Les he preguntado si ellos tenían algún miedo de algo. Entonces se sonrieron y me dijeron que era típicamente un sentimiento humano y que esto nos permitía pues resolver aquello. Pero era un diálogo muy simpático. Yo vi la gente en círculo, estaban todos como acucraditos, como agachados, como en una posición casi fetal, ¿no? Y luego había otro plano en que esa misma gente estaba cerca de una orilla y ya estaban levantándose y el mar estaba ligeramente, no encrespado como con ondas, pero tampoco en calma y totalmente cubierto de oro. Sí, como una sensación de calma, de tranquilidad. Y luego es como si pareciera un ojo grande abierto que me está mirando. No sé por qué. Así empecé yo, ¿eh? Mi primera meditación era un ojo grande abierto. ¿Era azul o negro? Sí. ¿Ojo azul? Sí. Fue mi primera meditación. Mira por dónde. Pues enhorabuena, ¿eh? Es la primera vez. ¿Saber? Pues yo sentí perfectamente cómo el nombre imantaba completamente el aura y luego nosotros éramos capaces de imantar la tierra, que estaba hecho y que era muy poderoso y alejaba todos nuestros miedos, tan antiguos como fueran, muy lejos de nosotros. ¿Manuel? No. Entonces yo también vi la tierra totalmente cubierta de una capa de protección y escuché que esta era una meditación que hacía falta. A ver, Esther. Yo he visto cómo la gente perdía el miedo a la Kabbalah y se acercaba a tus libros y todos abrían los libros y meditaban, empezaban a meditar. Eso es un sueño. Hecho realidad, espero. Sharon. A mí me dijeron, haz la suma de esto. Y entonces me salía Mem 40, Nun 50 y Dalet 4, que da 94, y 9 con 4 son 13.
Entonces me decía que Ejad, que de ahí la Shema, que cuando terminas con Ejad también, y por eso se conectó, que justo hemos dicho la Shema y la palabra Ejad en esta clase, de que Ejad y Ahavá, que es el amor, es lo que quita el miedo, porque el miedo es el miedo a lo desconocido. Entonces que iba ligado esto. Muy bien, pues yo he tenido un mensaje muy, muy bonito. En la medida que hemos hecho felices a los seres humanos, porque la felicidad no es otra cosa que la ausencia de miedo. Así que hemos distribuido felicidad. Una persona que tiene miedo es una persona feliz. Así de fácil, ¿eh? Muy bien.